¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues les saludo ya en este jueves 16 de junio, que sería jueves de la semana 11 de tiempo ordinario, pero que tenemos una solemnidad muy importante para nosotros los católicos. Es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que se conocía antes como Corpus Christi o Jueves de Corpus. Hoy pues celebramos este misterio tan hermoso. Hemos estado celebrando misterios importantes para nuestra Iglesia Católica desde que inició la Cuaresma, con el que nos remontamos al misterio de la Encarnación, y en la Cuaresma pues, vemos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Vimos el misterio de la ascensión del Señor, que se va pero se queda. Vimos el misterio de Pentecostés, y la semana pasada el misterio de la Santísima Trinidad. Hoy estamos ante este gran misterio que es la presencia real en la Eucaristía, la presencia real de Cristo nuestro Señor. Hoy pues por lo mismo que es solemnidad, son como si fuera lecturas de domingo, se celebra como si fuera una celebración dominical, se canta el Gloria y se leen dos lecturas aparte del Salmo y el Evangelio. La primera lectura corresponde al libro del Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y el Evangelio será de Lucas, capítulo 9, versículos del 11 al 17. En esta primera lectura del libro del Génesis nos presenta un pasaje que originalmente se interpretaba más con tintes políticos, ya que Abraham regresa victorioso de la batalla y Melquisedec lo recibe y le presenta pan y vino, pues él era el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces hace la presentación de pan y vino, bendice a Abraham, bendice al Señor. Y esto se presentaba como una acción de gracias por esta victoria que obtuvo Abraham. Y dice que Abraham le da el diezmo de todo lo que había rescatado, o sea, como renovando la alianza. Pronto la teología cristiana ha interpretado este pasaje en clave cristológico y eucarístico. La presencia del pan y el vino hace referencia a una prefiguración de lo que es la Eucaristía, y por eso hoy se presenta esta lectura en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. En la segunda lectura, San Pablo a los Corintios relata la institución de la Eucaristía. Y fíjense qué interesante, porque Pablo no estuvo en ese momento. Recordemos que Pablo fue llamado después de la resurrección de Jesús y fue llamado a ser apóstol. Pero él dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Miren cómo Pablo relata con tanta claridad la institución de la Eucaristía, a pesar de que él no estuvo ahí. Y esto nos remonta a nosotros como católicos, que muchas personas en otras denominaciones cristianas no católicas dicen que solamente la Biblia, lo que venga en la Biblia es lo único que es válido. Pero ya hemos dicho muchas veces, la Biblia no se escribió inmediatamente. La Biblia empezó, sobre todo el Nuevo Testamento, la primera, que no recuerdo ahorita, pero fue una carta paulina, el primer escrito, y los evangelios pues fueron, no sé, 60 años después de Cristo. Entonces nosotros por eso tenemos la tradición con T mayúscula, que como nos dice Pablo hoy, se fue pasando todos los acontecimientos por tradición y después ya se llevó a ponerlo por escrito. Entonces este pasaje es importante. Y fíjense cómo, les digo, Pablo relata con tal precisión que hasta parece que estuvo ahí. Pero luego, al final, fíjense, cuando estamos en la misa, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote termina, después de haber elevado el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, hay tres maneras de terminar este pasaje. En una dice el sacerdote, este es el sacramento de nuestra fe. Y entonces el pueblo responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Hay otra fórmula que normalmente se utiliza en Semana Santa,
en la que el sacerdote dice, Cristo se entregó por nosotros, y el pueblo responde, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Pero hay una tercera fórmula, miren, esto viene en el misal romano, no lo estoy inventando de ninguna manera. Hay otra fórmula donde el sacerdote dice, aclamemos el misterio de la redención, y el pueblo respondemos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Eso sucede en las misas, cuando el sacerdote usa esta fórmula. Y fíjense cómo no es inventado. Estas palabras, con eso termina el pasaje de hoy San Pablo. Dice, por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Y fíjense cómo en este final de este pasaje, Pablo deja claro que cuando dice Jesús, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y luego cuando dice también, este es el cáliz de la alianza que se sella con mi sangre, hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Pablo está dejando claro que este memorial no es un simple recuerdo, no es algo que simplemente recordar algo que nos remonta al pasado, sino es algo que se actualiza en presente. En cada misa se vuelve a hacer este sacrificio, pero de forma incruenta. Y cuando dice, proclamamos la muerte del Señor hasta que vuelva, o sea, nos está remontando al futuro. Todo esto se seguirá realizando día a día hasta el momento en que el Señor vuelva a nosotros. Entonces, este memorial no es un simple recuerdo, es algo que sí nos remonta al pasado, pero se actualiza en el presente y también se proyecta hacia el futuro. En el Evangelio de hoy, Lucas 9, 11 al 17, Lucas nos presenta el pasaje de la multiplicación de los panes. Fíjense qué interesante. Lucas quiere mostrarnos cómo en Cristo se cumplen algunos de los pasajes del Antiguo Testamento. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 42 al 44, se presenta un pasaje en el cual con 20 panes se alimentan a 100 personas y todavía sobra. Y en Isaías 25, 6, 12, Isaías dice, el Señor subirá al monte y preparará un banquete para todas las naciones, donde vendrán de todas partes a alimentarse. Y eso es lo que Jesús hace en la Eucaristía, y que por eso se presenta este pasaje de la multiplicación de los panes, porque al final dice que todos comieron hasta saciarse y sobró. Eso es lo que Jesús quiere, lo que decía Isaías, que todas las naciones se acerquen a este banquete que Jesús prepara, que todas las personas puedan tener acceso a alimentarse de este banquete de Cristo. Y sobra todavía, porque Cristo quiere que nadie se quede sin este alimento. Pero miren, vayamos a los verbos que se presentan en lo que Jesús dice en este pasaje de la multiplicación de los panes. Jesús dice, hagan que se sienten en grupos como de 50. Y luego dice aquí, Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Levantando la mirada al cielo, pronunció sobre ellos una acción de gracias. Los partió y los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Si se fijan, estas palabras prácticamente nos remontan a la última cena. Es lo mismo que Jesús hace, levanta el pan, hace las palabras de bendición, lo parte y lo reparte entre sus apóstoles. Y eso es lo que sucede en la Eucaristía. En cada misa que nosotros hacemos, el sacerdote, cuando le hace las palabras de la consagración, repite esto mismo, levanta el cuerpo, dice la palabra de bendición, lo parte y luego después lo compartimos. En este caso, el día de la última cena, él mismo lo repartió a sus apóstoles para que lo consumieran. Este día de la multiplicación de los panes, él lo reparte a sus apóstoles para que ellos lo repartan al pueblo. Y en la Eucaristía el sacerdote parte la hostia consagrada y luego con las demás hostias ya consagradas ahí, nos la da al diácono o a los ministros para que le ayudemos a alimentar al pueblo de Dios. Y dice al final sobró, todos quedaron saciados y sobraron 12 canastas. Nos remonta a las 12 tribus de Israel, pero sobre todo a los 12 apóstoles que ahora serán los encargados de seguir haciendo este momento de alimentación a la gente. Entonces, esto es algo
que no se nos debe de olvidar y que nosotros como católicos sabemos la importancia de este signo. Y fíjense, para darle la verdadera magnitud a esta, porque a veces lo leemos muy deprisa, sin contar hombres y mujeres eran 5,000 y los alimentaron con 5 panes y 2 peces. Y ya no nos ponemos a analizar, pero fíjense cómo Jesús dice que los sentaron en grupos de 50. Quiere decir que si fueran 5,000, que eran muchos más, porque 5,000 eran hombres y mujeres, eran solamente los hombres. Seguramente eran, no sé, 7, 8,000, pero suponiendo que fueran 5,000, los sienta en grupos de 50, quiere decir que eran 100 grupos. Imagínense, un pan o un pez por grupo, pues solamente alimentaría a 5 grupos, y luego un pez para 50 personas, pues no es nada. Y aún así, con eso alimentó a toda la gente y sobró y quedaron saciados. Lamentablemente en las misas dominicales, sobre todo que es donde va más gente, pero en las misas de semana también, sobra, porque no todos se levantan a comulgar. Aquí todos comieron y todos quedaron saciados, pero en la misa no todos se levantan a comulgar. Los 5 panes y 2 peces también son signos de nuestra donación para la comunidad. El Señor nos ha dado a nosotros talentos que nosotros tenemos que poner al servicio de la comunidad. Y la fórmula del cáliz, termino con esto, la fórmula del cáliz que al final dice, al final la repite Jesús o Lucas la presenta aquí. Dice, bueno, en este caso, bueno, la del cáliz lo presenta Pablo, cuando dice, este es el cáliz de la nueva alianza, porque si bien recordamos que la alianza original entre Dios y Abraham, que luego se renovó con Moisés, cuando el pueblo hace una renovación en el Sinaí de esta alianza, Moisés parte un animal para ofrecerlo en sacrificio, la sangre la pone en dos recipientes, con uno rocía el altar. Y cuando el pueblo dice, nosotros haremos lo que el Señor nos manda, con esa sangre rocía al pueblo Moisés. Entonces, eso es lo que representa la presencia de este cáliz, porque cuando tú presentas, cuando nosotros nos dan la comunión en las dos especies, decimos porque el cuerpo de Cristo se sumerge en la sangre y nos dan la comunión, decimos que lo recibimos en las dos especies, decimos también comulgamos la sangre de Cristo. Pero cuando te dan en la hostia consagrada, mi hermano, estás comulgando en las dos especies. Porque en eso está el cuerpo de Cristo completo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Todo Cristo está inmerso en esa hostia consagrada. Ese es el milagro de la Eucaristía y ese es el milagro y el misterio que celebramos hoy. Entonces, tú no necesitas que te den directamente con el vino, que es la sangre de Cristo. Con solamente comulgar la Eucaristía, estás comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo completo. Pero la presencia de este cáliz ahí es para simbolizar, para recordar que se actualiza esa alianza, pero ya no se rocía con sangre, ya no es con la sangre de un animal, ahora es la sangre de Cristo la que nos purifica y la que nos limpia. Qué afortunados somos los católicos que no solamente podemos tocar a Cristo, sino que nos podemos alimentar con Él. Pero recordemos que estas palabras, cuando Jesús empieza a decir, si quieren salvarse tienen que comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, la gente lo empezó a abandonar, lo tachaban por loco. ¿Cómo es posible que nos vayamos a comer su cuerpo y su sangre? Pues mis hermanos, eso pasó hace miles de años, pero eso sigue pasando el día de hoy. ¿Por qué la gente no se acerca a comulgar? Si la gente realmente creyera, los católicos, si todos realmente creyéramos de corazón ese misterio que hoy celebramos, que en esa hostia consagrada está el cuerpo y la sangre de Cristo, todos comulgaríamos, todos tendríamos esa necesidad de acercarnos a comulgar, pero mucha gente no lo hace porque en el fondo no cree. Los invito a que entren a Google y busquen milagros eucarísticos y van a ver muchos elementos en los que el Señor ha hecho el milagro de mostrar que realmente en esa hostia consagrada está Él presente. No lo puede hacer en cada misa. Lo importante es que con fe lo hagamos, con fe creamos y con fe comulguemos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.